¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que te recorre la espalda al escuchar una historia tan real que parece imposible inventar? Hoy os traigo historias escalofriantes recogidas directamente de Internet, casos que te harán cuestionar lo que realmente existe más allá de nuestro entendimiento. No importa si lo crees o no, lo que importa es que las experiencias marcaron a quienes las vivieron de una manera que nadie olvida. Y así. Es el primer vídeo del canal con este tema, tengo muchas ganas de saber qué opinas. Déjalo en los comentarios. Si te gusta no olvides darle me gusta y suscribirte. Para más historias que te dejarán boquiabierto. Empecemos con uno que te pondrá los pelos de punta. Imagínese despertarse sudoroso con el corazón acelerado, después de un sueño que se repite. Durante años, siempre lo mismo, siempre aterrador. Eso es exactamente lo que le pasó a un hombre desde que tenía 6 años. Le fascinaba explorar cuevas en Florida, una afición que duró más de una década sin ningún miedo, hasta él. Comenzaron las pesadillas. A los 7 años empezó a tener el mismo sueño 2 veces al día. Año como una película de terror en bucle, se vio dentro de una cueva, descendiendo por un pasillo estrecho de paredes bajas y un olor a humedad que parecía real. Al final del camino giramos a la izquierda y allí, en el suelo, una señal de stop. Rojo roto como si alguien le hubiera arrancado la parte superior con ira. A pesar del terror que sentía, siguió adelante doblando la esquina, pasando por él. Señal hasta que el corredor se convirtió en una espiral descendente que se abrió a una inmensa cámara vertical. Todo estaba borroso, pero los detalles eran siempre los mismos. Lo mismo, basura esparcida por las paredes, una especie de agujero en el suelo en forma. Siluetas distorsionadas y al fondo confusas, ¿eran animales? ¿Gente? ¿O algo que ni siquiera nuestro cerebro puede clasificar? Y en medio de ese caos, su familia, siendo torturado sin piedad. Intentó gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero estaba paralizado, solo mirando. Entonces de repente fue como si el aire mismo se volvió contra él, una presencia invisible que lo empujó fuera del sueño con una fuerza brutal. No fue un despertar normal, era como si algo lo estuviera alejando. Como si no le permitieran estar en ese lugar. Esta pesadilla lo había perseguido durante años, hasta que a los 15 años, se lo contó a un amigo. Poco después, su padre los llevó a explorar cuevas desconocidas. Incluido uno llamado Dog Trap, un nombre siniestro, dado porque se encontró el cuerpo de un perro o coyote que había caído al abismo. La entrada era un pozo. 10 metros, accesible solo mediante cuerdas. Mientras descendían, sintió que algo andaba mal. Una ansiedad que crecía a cada paso. Hasta que de repente ahí estaba, el pasillo de tus sueños. La misma curva, las mismas paredes, los mismos cristales rotos. Arrojado a la esquina. El miedo lo dominaba de tal manera que su cuerpo reaccionaba incluso antes. Para que la mente lo entienda, una oleada de náuseas, un grito ahogado, una sensación desesperada. Animal para salir de allí. Su hermano notó su condición y sin dudarlo, lo siguió. Regresa a la superficie. Nunca regresaron. El más aterrador. Después de ese día, el sueño desapareció. Desapareció como si nunca hubiera existido, a pesar de que recordaba cada detalle con una claridad repugnante. Hasta el día de hoy, solo pensar en eso me da frío. Corre por tu columna vertebral, no por el sueño en sí, sino por la certeza de que no sucedería. Pertenecía a nuestro mundo. Ahora imagina vivir en un apartamento que parece respirar contigo. Era 2002 cuando un hombre se mudó a una propiedad centenaria, construida en 1900, donde la cocina y la sala de estar eran normales, pero el baño y el dormitorio emanaban energía pesada. Cada vez que entraba a esas habitaciones, sentía ojos mirándolo. Espalda, especialmente si la puerta del armario de la sala estaba abierta. Con el tiempo el malestar disminuyó pero nunca desapareció. Hasta que una noche un ruido. Lo despertó, un ruido ensordecedor,
algo había llamado con fuerza a la puerta del dormitorio. Él lo haría. Se levantó temblorosamente, buscó en cada rincón, ventanas cerradas, cadena en la puerta principal. En su lugar, no hay nadie a la vista. Pero ahí estaba el armario. Siempre evitaba mirarlo, mantenía la mirada. La puerta se cerró como si pudiera contener lo que había dentro. A veces en silencio. Escuché sonidos ahogados, como si alguien se estuviera asfixiando por dentro. Un mes. Tras el primer susto, llegó lo peor. Se despertó con una presión opresiva en su pecho, como si unas manos invisibles lo sujetaran contra el colchón. En la oscuridad absoluta. Sabía que algo o alguien estaba de pie junto a él. Cuando finalmente lo conseguiste. Enciende la luz, no había nadie. Pero la sensación de ser observado no hizo más que empeorar. Amigos que lo visitaron comentaron la misma incomodidad en el baño, como si algo espiarlos desde detrás de las paredes. La tensión se volvió insoportable. Tan pronto como pudo. Cambió. Los siguientes inquilinos no duraron más que unos pocos meses. Años después, durante una renovación, regresó al apartamento y habló con el propietario del edificio, que reveló dos hechos impactantes. Un antiguo residente se había ahorcado en el interior de ese mismo armario, y allí murió el arquitecto que diseñó la propiedad, en el mismo habitación. Fue entonces cuando comprendió, sus sospechas no eran paranoia. Esas paredes guardaban recuerdos que no querían que se olvidaran. Y hay más, una mujer contó sobre la noche que casi termina en tragedia durante un campamento en las montañas de Oregón. Estaba visitando a su madre, quien amaban la naturaleza, y juntos decidieron pasar unos días en un camping gratuito en cima de una colina, a media hora de la carretera principal. El lugar estaba desierto, solo ellos dos. Hasta que un camión lleno de hombres se detuvo cerca. Intercambiaron algunas palabras. Con su madre nada extraño, al parecer, y continuaron su viaje. Pero algo en esas miradas, en la forma en que los observaban los hombres, dejó un mal presentimiento. Ella aún no lo sabía, pero esa sería la última vez que me sentiría segura esa noche. ¿Qué pasó después? Bueno, esa es una historia para reflexionar. A veces el peligro no proviene de lo sobrenatural, sino de lo que parece más común, y eso es precisamente lo que hace que todo sea aún más aterrador. Vayamos ahora a medianoche. Me despierto de repente. Mi madre está sentada rígidamente dentro de la tienda. Tengo el sueño ligero, así que la oí suspirar. Abrupto, eso es lo que me despertó. Tan pronto como se dio cuenta de que estaba despierto. Me tapó la boca con la mano antes de que pudiera preguntar qué pasaba. Acontecimiento. El silencio fue absoluto. Hasta que escuchamos pasos, justo al lado de la lona. La solapa que cerraba la cremallera de entrada incluso se movió levemente. Por suerte, mi madre reaccionó de inmediato. «¿Es tu padre?», susurró, aunque sabíamos en el fondo que no lo era. Estábamos solos. Esos hombres sabían. Regresó. Pero esta vez no entraron. No nos tocaron. Gracias a Dios, y la presencia de ánimo de mi madre, no pasó nada peor. Música suave como un suspiro de alivio que no dura. Años antes, cuando mis abuelos compraron una casa para albergar a nuestra familia de 10 miembros, mi abuelo descubrió algo extraño en el ático, una pared falsa. Decidido. Derríbalo para ganar más espacio. Pero detrás de ella, no solo había madera y polvo. Había ropa de niños. Juguetes abandonados. Como si alguien hubiera. Se escapó, dejó todo atrás y nunca regresó. Mi madre, que vivía en esa casa, decía que por las noches escuchaba ruidos extraños. Proveniente de las paredes. Un crujido como si algo o alguien estuviera arrastrando sus dedos por los fondos de pantalla. En ese momento ella lo ignoró. Pero cuando ella se mudó, mi tía ocupaba la misma habitación. Y fue entonces cuando las cosas empeoraron. Cada mañana, las fotos que colgaba aparecían en su pecho como si
Manos invisibles los habían colocado allí mientras dormía. Mis primos, que también pasaron las noches en la casa, juraron escuchar pasos en las escaleras. Siempre parando justo frente a la puerta del dormitorio. Nadie entró. Pero la sensación de que algo estaba ahí, esperando, era innegable. Yo mismo evito subir allí hasta el día de hoy. El aire es más frío. La piel se eriza. Es como ojos que no veo acompañándome en cada paso. Y las pesadillas. Siempre las que. Lo mismo, el segundo piso, sombras que se mueven, una presencia que no debería existir. Hay secretos en esa casa. Y si me preguntas, prefiero no saber cuáles son. Un silencio pesado. Vuelve la música, ahora más tensa. Tengo un tío que no suele fantasear. Hombre serio, de palabras medidas. Es por eso. Cuando dice algo, lo escucho. Una historia en particular nunca abandonó mi cabeza. Era verano en Saint Louis, ese calor asfixiante que se pega a la piel. Él regresó de auto por una carretera desierta, cuando vio a una familia caminando al costado de la carretera. Hombre, mujer y un niño. Lo que le intrigaba no era solo el momento, el sol. Todavía ardía, pero sus ropas. Extraño. Viejo. Como capas o chales. Espeso, inadecuado para el calor. Y lo peor, ninguno llevaba zapatos. Pies. Descalzo sobre el asfalto caliente sin señal de dolor. Mi tío se detuvo. Ofreció un aventón. Ellos aceptaron. El hombre dijo que la casa estaba a pocos kilómetros de distancia, una choza sencilla, casi de cuento de hadas, escondida entre los árboles. Los dejó en la puerta, dieron las gracias y continuaron su camino. Hasta que, semanas después, pasé por el mismo lugar con mi tía. Aquí fue donde dejé esa familia, señaló. Pero cuando se acercaron, ya no había casa. Sin ruinas. Solo una zanja poco profunda y hierba alta, como si el suelo se lo hubiera tragado todo. ¿Quién estaba allí? Hasta el día de hoy me pregunto, espejismo. Un truco de memoria. O algo que simplemente no tenemos palabras para explicarlo. La música se alarga, como el eco de una pregunta sin respuesta. Hace 4 años vivía en una antigua masía reformada, dividida en 2 apartamentos. El lugar tenía un apodo siniestro, el refugio de niños. No en vano. Años antes había acogido a niños con comportamiento problemático hasta que las denuncias de malos tratos cerraron sus puertas para siempre. No me importó. La casa era antigua pero acogedora. Viví allí con mi novio y mi hija de 3 años. Hasta que un fin de semana decidí reorganizar la habitación. Empujé la cama cerca de la vieja chimenea, la cubrí y pinté usándola como cabecero. Fue hermoso. Demasiado. La primera noche, hacia la 1 de la madrugada, me despertó un susurro. Mami, mami, mami. Me senté de repente, segura de que era Amelia, nuestra hija, tratando de entrar a la habitación. Cama. Extendí la mano en la oscuridad, palpando debajo del colchón de mi novio. Pero, no había nadie. La voz continuó, pero la cama estaba vacía. Se despertó con mi movimiento, encendió la luz. ¿Qué fue? Amelia está intentando llegar hasta aquí. ¿No lo crees? Buscamos. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Dormía profundamente sin moverse. La noche siguiente fue peor. Nuestro perro empezó a aullar en la puerta. Su novio lo sacó. Estaba solo. Y entonces, lo sentí. El colchón se hundió a mi lado, como si alguien se hubiera caído encima. El calor de un cuerpo. Un suspiro que no era mío. Me di vuelta, seguro que estaba. Había regresado. No había nadie allí. Pero el ruido volvió a aumentar, como si algo hubiera surgido y desaparecido. A la mañana siguiente moví la cama al otro lado de la habitación. Lejos de la chimenea. Y
2 años de vivir allí, no pasó nada más. Pero esas 2 noches. Mi sangre todavía corre fría. Porque algunas cosas no. Necesito explicación. Solo sé que estaban allí. Y quizás todavía lo sean. Espera. La música ahora es un zumbido bajo, casi una advertencia. A la mañana siguiente me desperté con una extraña sensación de alivio mezclada con curiosidad. Y entonces me di cuenta, en la habitación no había lápices. No solo uno. Solo bolígrafos, todos con el capuchón bien sujeto. Qué extraño, pensé, mientras rebuscaba en mi bolso en busca de algo que pudiera haberse rodado. Debajo de la cama. Nada. Ni siquiera una superficie inclinada donde algo pudiera resbalarse en la noche. No hay escritorio, ni estantes, ni soporte de escritura. En los hoteles siempre hay un rincón para garabatear una nota, firmar un recibo, anote un número. Pero ahí. Nada. Se lo mencioné a mi esposa durante el desayuno, entre risas nerviosas. Quizás él. El fantasma se llevó todos los lápices, bromeé, pero la verdad es que una parte de quería creer. No en apariciones, realmente nunca lo creí, sino en idea de que algunas cosas escapan a la lógica. Que el mundo a veces parpadea. Nosotros y decir, aquí hay más. Y el mundo vuelve a parpadear esa misma noche. Estábamos en la bañera, el agua caliente nos llegaba a la barbilla, mientras fuera de la febrero en Pittsburgh congeló las ventanas. Nos reímos, jugamos a ser personas. Que no tuvimos el coraje de ser a diario, ricos, exitosos, dueños de vive sin cuentas que pagar. Fue perfecto. Hasta que ese sonido salió de la habitación. Un zumbido bajo como el de un viejo micrófono conectado a un sistema de sonido. Ese ruido sordo que precede a un anuncio en aeropuertos o estaciones de tren. No. Era alto, pero llenaba todo el espacio, comprimiendo el aire contra nuestras costillas. Nuestros corazones se detuvieron. Y entonces fuf, el sonido inconfundible de alguien soplando. En el micrófono, probándolo. Tan claro, tan real, que por un segundo juré haber visto él. Imagen de un hombre inclinado sobre un dispositivo, con los labios fruncidos y el cable enredado en los dedos. Mi corazón, que ya latía con fuerza, ahora latía como un tambor. Guerra. Salté de la bañera, empapado, con solo una toalla envuelta a mi alrededor. Cintura. Es un tipo probando el micrófono, dijo, más para convencerme que para ella. Mi esposa permaneció inmóvil en el agua, con los ojos muy abiertos, la respiración. Jadeo. Busqué en la habitación. Nada. Sin altavoces incorporados, sin rejillas de ventilación. No hay ningún equipo de sonido aparte de la pequeña caja Bluetooth conectada a mi teléfono celular que, por cierto, estaba apagado. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Porque ahora lo sabíamos, algo había hablado. Y no fue para nosotros. Esta historia se convirtió en parte de nuestro viaje. Entre los brindis de compromiso y el planes para el futuro también estaba eso, la sensación de que el hotel albergaba secretos que no estaban en los folletos turísticos. Una semana después, de vuelta en casa, decidí escribir a la administración. Le pregunté sobre la historia del edificio. La respuesta me golpeó como un puñetazo en el pecho. Este edificio albergó durante décadas una antigua fábrica de teléfonos. No sé por qué, pero fue como si todas las piezas encajaran. Los sonidos de sistemas de comunicación. El zumbido de equipos viejos. El golpe en el micrófono. Tal vez un eco de algún trabajador, hace 100 años, ajustando un dispositivo antes del cambio. La fábrica había cerrado, pero sus voces de alguna manera quedaron atrapadas en él. ¿Paredes? ¿Y los lápices? Bueno, cualquiera que trabaje con teléfonos antiguos lo sabe, siempre usaron lápiz para anotar llamadas. Para marcar números en papel carbón. Para tachar listas. Departamento de mantenimiento. Simplemente no había más lápices en la habitación. Porque tal vez ya habían sido utilizados.